Bien, iniciamos aquí la explicación de la unidad 2, sistema de representación, del lápiz al ordenador. Como ves en la imagen, vamos a hacer un recorrido sobre los distintos sistemas de representación, de expresión gráfica, de dibujo, tan necesarios en el desarrollo de la asignatura de tecnología. Comenzamos. Los puntos que vamos a ver en esta unidad son los siguientes. Punto número 1, representación de las vistas de un objeto, que esto es recordatorio de lo que visteis el año pasado. Número 2, perspectiva caballera. Número 3, perspectiva isométrica. Y 4, perspectiva cónica. Después también recordaremos lo que son las escalas y las acotaciones. Y por último, haremos una incursión en el dibujo asistido por ordenador, en este caso con el software LibreCAD. Los sistemas de representación, como hemos dicho antes, son imprescindibles en el desarrollo de la asignatura de tecnología. No solo debemos tener las herramientas de expresión, las conocidas de la representación, la expresión oral, en este caso hablando, o la expresión escrita, en este caso escribiendo, sino que en tecnología expresar ideas, expresar proyectos, es fundamental tener una destreza sobre la representación gráfica, sobre el diseño gráfico, ya que puede ser bastante más aclaratorio que una descripción formalmente escrita. Para ello vamos a hacer un recorrido, como comenté anteriormente, sobre los distintos sistemas de representación. Y terminaremos introduciéndonos en el diseño gráfico por ordenador, tan utilizado en estos días, tanto en oficina técnica como en oficinas artísticas. Punto 1. Representación de las vistas de un objeto. Bien, como comentaba, esto es un repaso de lo que ya visteis el año pasado relativo a sacar las vistas de una determinada pieza, un determinado objeto. Os recuerdo rápidamente que yo tenía una pieza y la introducía como en un cajón que estaba delimitado por tres planos, el plano vertical, plano horizontal y plano de perfil. Y según donde yo pusiera el ojo o la cámara de visión, la proyección sobre cada uno de los planos se correspondía con alzado, planta y perfil. Bien, en este vídeo que adjunto aquí en YouTube, eh, lo que vemos es como a partir de un dibujo en un plano, por lo tanto en 2D, se representa o se quiere representar una figura en tres dimensiones. Fijaros, da la ilusión óptica y parece que realmente estamos ante un agujero y realmente es un dibujo en un papel, ¿vale? La verdad que es que está magistralmente realizado y os invito a que le echéis un vistazo para que os vayáis viendo una idea de cómo pasamos de dos dimensiones a tres dimensiones en el plano. Volviendo a las vistas del objeto, y como repaso, como decíamos anteriormente, de lo que ya visteis el año pasado, en el triedro de proyección nos encontramos la pieza y esta pieza que situamos en el centro del triedro, la caja de los tres planos que comentábamos anteriormente, pues en función de donde yo ponga la cámara o el rayo de visión, pues nos encontramos que si lo pongo aquí delante, en esta parte, pongo el puntero para que lo veáis. mm, si lo pongo en esta parte y proyectamos hacia el plano vertical, lo que deberíamos sería nuestra cara, la cara que está aquí como celeste. Pues esto sería la proyección sobre el plano vertical. Sin embargo, si la cámara la situamos aquí arriba mirando en dirección hacia abajo, se proyectaría sobre el plano horizontal la figura de esta forma. Y si lo que situamos en la cámara es en este lado y proyectamos hacia el plano de perfil, pues tendríamos esta figura que sería el perfil de la pieza. Bien, si esos planos los abatimos de forma que el plano horizontal lo abatimos, lo giramos sobre esta línea y ponemos el plano vertical y a continuación el plano horizontal y el plano de perfil lo abatimos sobre esta línea de intersección entre ambos planos y lo ponemos en la misma dirección del plano vertical, estaremos pasando de las tres dimensiones a las dos dimensiones y estaremos obteniendo las vistas de un objeto. En este caso, esto sería el alzado, esta sería la planta y este de aquí se correspondería con el perfil. Bien, tal como habíamos explicado, tenemos alzado, planta y perfil. ¿De acuerdo? Bien, de esa manera nosotros podemos obtener la
piezas, las vistas de la pieza en cuestión, ¿vale? Cualquier tipo de pieza que introduzcamos en el triedro podemos obtener sus vistas correspondientes. Todo ello viene explicado aquí en sendos vídeos que os dejo enlazados a YouTube y donde lo hace de manera interactiva y os puede resultar muy interesante para afianzar estos conocimientos que ya deberíais de traer del año pasado. Igualmente, en esta web que os dejo aquí enlazado, también es muy útil porque tiene diferentes tipos de piezas y la singularidad es que dentro de la visión que tiene de esta pieza en 3D es interactiva. Entonces tú el puntero lo mueves y lo que hace es girar la pieza tal como deberías de imaginártelo en el interior de tu cabeza, en el cerebro, para que pudieras de una manera visualizar la pieza y proceder a obtener las vistas correspondientes, tanto el alzado como la planta y el perfil. Echarle un vistazo porque realmente os puede ser muy útil a la hora de entender estos conocimientos, asimilarlos. Tipos de perspectiva. Bien, este año nosotros vamos a trabajar fundamentalmente tres tipos de perspectivas. La perspectiva caballero axonométrica, que como veremos ahora de manera pormenorizada, se caracteriza porque tiene dos ejes, el eje X y el eje Z formando un ángulo de 90 grados y el eje Y formando un ángulo de 135 grados. La perspectiva isométrica, iso, que viene de igual, quiere decir que los tres ejes forman idéntica ángulo entre ellos. Si la circunferencia es 360 grados y si la partimos entre 3, pues tendríamos ángulos de 120 grados entre eje y eje. Y por último, la perspectiva cónica, que es la que más se asimila a la visión humana, que también veremos a continuación. ¿Vale? Bien, perspectiva caballera. Vamos a empezar con la primera de ellas. Como he dicho antes, la perspectiva caballera es una de las formas más sencillas de este tipo de representación. Se basa en un sistema de tres ejes coordenados con las siguientes características. Como hemos dicho, el eje X y el eje Z forman un ángulo de 90 grados. Y todas las medidas que se tracen sobre esos ejes, tanto como el eje X como el eje Z, estarían medidas en verdadera magnitud, tendrían un valor real. Si yo una pieza le mido el lado y quiero representarlo en el eje X y la pieza tiene 4 centímetros, automáticamente aquí tendría que medir 4 centímetros. Y si la pieza tiene 3 centímetros de alto y lo quiero representar en el eje Z, tendría que medir sobre el eje esos mismos 3 centímetros, siempre en medida real. Sin embargo, sobre el eje Y, para que la pieza no aparezca deformada, hay que tomar un coeficiente de reducción, que siempre será un dato. Eso será dato. Entonces, si tenemos que representar una pieza en caballera, pues yo diré toma como coeficiente de reducción en el eje Y 0,6, por ejemplo. Eso quiere decir que todas las medidas que yo vaya a incluir en el eje Y tengo que multiplicarla por 0,6. Por lo tanto, si yo tengo una longitud de una pieza que tiene 5 centímetros y la quiero representar en el eje Y para sacarle las vistas, pues entonces esos 5 centímetros tendría que multiplicarlos previamente por 0,6. Y la resultante es la longitud que yo aquí marcaría sobre este eje. ¿Vale? Bien, aquí podemos ver unos ejemplos de perspectiva caballera. ¿Cómo identificamos un tipo de perspectiva u otra? Pues mira, cuando tengamos aquí un dibujo en tres dimensiones, o sea, en perspectiva, mm, trata de buscar siempre un origen donde converjan tres líneas. Por ejemplo, este rincón, ¿veis? Trata de buscar siempre los rincones. Aquí tenemos, ¿qué tenemos? Un eje que va en vertical, otro eje que está en horizontal que forma 90 grados y el oblicuo. Como son dos que forman 90 grados y un oblicuo, eso ya me da la pista para suponer que estamos ante una perspectiva caballera. Igualmente ocurre con esta pieza. Fijaros, eje X y eje Z formando 90 grados, como son los fundamentos de la caballera, y el eje Y formando un ángulo de 135 con respecto a los ejes anteriores. Eso ya me da la idea de que estamos ante una perspectiva caballera. Bien, en estos vídeos enlazados a YouTube os dejo también de una manera en tiempo real cómo se dibuja una pieza en perspectiva caballera. Os ayudará muchísimo a la hora de realizar vuestras propias piezas, ¿vale? Así que os recomiendo que lo veáis. Y aquí tenemos otros dos vídeos más donde ya completa el ejercicio de dibujar una pieza en perspectiva caballera. El
Procedimiento para realizar un ejercicio en perspectiva caballera, aunque ya quedó explicado en los vídeos que os he enlazado en esta unidad. Os lo vamos a os vamos a ir viéndolo por aquí paso a paso. Primero, trazamos los ejes. Como hemos dicho, en la perspectiva caballera, el eje X y el eje Z forman 90 grados, con lo cual con la escuadra del cartabón trazamos dos ejes perpendiculares y ya tendríamos el eje X y el eje Z. Bien, y ahora después sobre el eje X y el eje Z trazamos el ángulo de 45 grados, como vemos aquí, y con eso ya tendríamos 90 más 45, 135. Con eso ya tendríamos hecho el triedro. El triedro de proyección que es el eje X, el eje Z y el eje Y. Bien, una vez que tenemos el triedro ya realizado y el triedro trazado, ya lo que podemos es tomar medidas e inscribir una caja donde dentro irá inserta la figura que vamos a trabajar. De manera que marcamos en el dibujo las medidas de las diferentes partes de la vista y luego trazamos las paralelas a las aristas de la caja. De forma que tened siempre en cuenta que las medidas que tenemos que tomar en el eje X y en el eje Z siempre son medidas reales. Y sin embargo, las medidas que tomaremos en el eje Y tienen que previamente estar sometidas al coeficiente de reducción. Pues una vez que tenemos en cada uno de los planos trazados las vistas de la pieza, unimos mediante rectas paralelas y vamos uniendo punto a punto. Estos primeros trazos que se hacen sobre cada uno de los planos de cada una de las vistas de la pieza, os recomiendo que lo hagáis con líneas finas. Y después, una vez que ya vayamos obteniendo el cuerpo de la pieza en completo, sí vamos ya dándole un grosor más determinado a la pieza, ¿vale? Y por último, si queréis, lo podemos incluso colorear y ya diferenciamos cada uno de los planos en los que se conforma la pieza. Perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica tiene la singularidad, como adelantamos anteriormente, de que los tres ejes forman un ángulo iguales entre sí, que son 120 grados. ¿Vale? De ahí viene iso, que es igual. Por lo tanto, en los tres ejes siempre tomaremos idéntica medida. Aquí no ocurre como la caballera que se toman en el eje X y en el eje Z una medida real y después en el eje Y se aplica el coeficiente de reducción. En este caso, como es isométrico, misma medida, sobre los ejes tomaremos siempre, cada uno de los tres ejes tomaremos siempre el mismo criterio. ¿Vale? Bien, aquí podemos ver unos ejemplos de imágenes realizadas en perspectiva isométrica. Os digo al igual que os dije antes con la perspectiva caballera. Si yo quiero identificar qué tipo de perspectiva es, busco un rincón. Mira, por ejemplo, este que forma la visita de noche con esta parte de la cama. Y veis, tengo un eje, otro y otro. Aquí tenéis el triedro formando idéntico ángulo. Por lo tanto, eso nos da pie a pensar que estamos ante una perspectiva isométrica. Este dibujo del Big Bang. Y dentro de lo mismo, yo tengo aquí, si busco aquí este vértice, por ejemplo, tengo aquí un ángulo, aquí un eje, el vertical, aquí tengo otro eje y otro eje, y todos forman idéntico ángulo, con lo cual estamos ante una perspectiva isométrica. Si no lo veis aquí, y yo, por ejemplo, a este rincón, ¿ves? Aquí tenemos un eje, otro eje y este pequeño del saliente del edificio. Pues eso ya nos da pie a pensar que estamos ante una perspectiva isométrica. Al igual que anteriormente, os enlazo los vídeos de YouTube donde os explica paso a paso cómo se realizan las piezas en una perspectiva isométrica. El procedimiento es el siguiente. Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta pieza que nos dan sus vistas, nos dan el alzado, nos dan la planta y nos dan el perfil. En el perfil tenemos aquí una raya que es discontinua. ¿Por qué? Porque si yo miro la pieza desde su perfil, la hendidura de la U no la veo. No la veo. Si yo miro por aquí, esta parte de aquí taparía esta línea en su perfil. Pero como está, pues yo tengo que representarla de manera discontinua. Porque eso quiere decir que se trata de una arista oculta. Bien, pues trazamos primero con la ayuda de la escuadra de cartabón los tres ejes de las formas que se indica aquí. Primero trazamos la perpendicular y después con el eje de 30 grados del cartabón nos ayudamos para girar, para trazar el primer eje, lo volvemos simétricamente y tendríamos el segundo. Después, una vez que tomamos las dimensiones de la pieza que vamos a hacer, construimos de nuevo la caja donde se va a inscribir la pieza, tomando ya la medida en el eje X y Z. Lo marca aquí, marcamos en los ejes las medidas de la pieza que corresponde a sus tres aristas.
las tres a tamaño real. En este caso no ocurre como la caballera, que es uno de los ejes. En este caso el I estaba sometido a la reducción. Y con la ayuda de la cuerda de cartabón trazamos las líneas paralelas hasta formar la caja donde se inscribirá la figura. Paso número 3. Marcamos en el dibujo las medidas de las diferentes partes de las vistas. Ya dijimos que esas diferentes partes de las vistas que vamos a marcar sobre los planos debemos hacerlo con líneas finas para que después no se emborrone el completo del dibujo. Y más tarde, cuando ya empecemos a unir la pieza en la perspectiva, uniendo las líneas paralelas de un plano con respecto al otro, pues entonces esas líneas ya que son definitivas, sí podemos marcarlas más fuerte para que se vea la pieza en su conjunto. Finalmente podemos someterla, borramos las líneas auxiliares y la podemos someterla a un proceso de colorear para que se pueda ver con más nitidez cada plano de la pieza en un color distinto. Bien, os dejo también aquí el enlace a una página web muy interesante en el que podemos trabajar de manera interactiva el conformado de las piezas en perspectiva isométrica. Y lo que suele, lo que es- en el tipo de la perspectiva isométrica, al igual que la caballera, lo que suele acarrear más dificultad es cuando nos dan las vistas de la pieza y tenemos que llegar hasta la perspectiva de la misma. En este caso, en este enlace a esta página web, hay diferentes piezas, como veis aquí debajo, y en cada una de ellas viene explicada y se puede hacer de manera interactiva, con lo cual os puede resultar de gran utilidad. Bien, punto número 4, perspectiva cónica. La perspectiva cónica se basa en el efecto óptico que producen los objetos a medida que se alejan del observador. Por ejemplo, eso no sucede en la visión humana, que nosotros si por ejemplo nos situamos delante de una vía del tren o delante de una carretera en línea recta, nos da la impresión de que las líneas se acercan y se van paulatinamente acercándose hasta que se unen en un punto. Realmente sabemos que eso no es así, pero es la visión que tiene el ojo humano. Pues eso, que en el Renacimiento los artistas, sobre todo italianos, trataron de plasmar en el papel, dio lugar a la fundamentación de la perspectiva cónica. Entonces, la perspectiva cónica, ese punto que toma de referencia como posible punto de unión de todas las líneas que convergen hacia él, se denomina punto de fuga. Y la perspectiva cónica tiene diferentes tipos en función del número de puntos de fuga. Fijaros, perspectiva cónica de un punto de fuga. Cuando todas las líneas convergen a un solo punto, estamos ante una cónica de un punto de fuga. Normalmente esta perspectiva se utiliza en interiores, como vemos aquí. Es una habitación y yo le quiero dar la sensación de profundidad y para darle la sensación de profundidad someto a todos los elementos a una perspectiva cónica de un punto de fuga, en este caso situado en el centro de la imagen. Perspectiva cónica de dos puntos de fuga. Normalmente se utiliza para representar edificios de mayor entidad, exteriores. Y la singularidad que tiene es que tiene dos puntos de fuga. En este caso vemos el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2, en las dos direcciones. Por lo tanto, yo aquí puedo representar la profundidad de un edificio trazando las líneas hacia un punto de fuga por una cara y hacia un punto de fuga las de otra cara. Y cuando los edificios son excesivamente altos y no me caben en el papel, entonces utilizo el recurso del tercer punto de fuga. Yo tengo aquí una cónica de tres puntos de fuga. Una para todos los elementos de este plano, otro punto de fuga para todos los elementos de este plano, que ya me da la sensación corpórea de tridimensionalidad, y esta última para acortar el edificio hasta el tercer punto de fuga. Si yo no pusiera este punto de fuga, pues entonces este edificio, estas líneas serían paralelas y jamás podría yo culminar el edificio, porque no entraría en los límites del papel, ¿vale? Es un recurso. Bien, os dejo ahora unos vídeos enlazados del arquitecto Rafael Obrero que son ciertamente interesantes porque explican de una manera muy clara y muy gráfica y muy visual la perspectiva cónica. Así que recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo. Es muy interesante. He tenido la suerte personalmente de asistir a alguna de sus conferencias y la verdad que es una maravilla cómo explica todos los tipos de perspectivas y sobre todo los dibujos urbanos, que es su gran especialidad. Bien,
Aquí también os dejo otro más, de este caso con 2 puntos de fuga, y aquí os dejo también un vídeo de una perspectiva cónica de 3 puntos de fuga, ¿vale? Donde viene bastante bien explicado. Escala. Esto ya lo visteis el año pasado, pero no obstante vamos a darle un repaso. La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo y la medida que tiene el objeto representado en la realidad. Entonces, es el cociente, la escala es el cociente entre la medida del objeto en el dibujo partido por la medida del objeto en la realidad. O como yo digo más rápido para acordarnos, escala es dibujo partido por realidad. ¿Para qué utilizamos las escalas? Pues imaginaros que yo quiero representar el dibujo de una mesa en vuestro... yo quiero representarme la mesa donde estáis ahora mismo trabajando, dibujármela en vuestro papel. Obviamente, a la medida real, la mesa no os cabe en los límites de vuestro papel. Por lo tanto, tenemos que someterlo a una escala de ¿qué? En este caso sería una escala de reducción. Y tenemos que ponerla disminuir cada dimensión de manera proporcional tantas veces hasta que entren en los límites del dibujo, ¿vale? Del papel, en este caso. Por lo tanto, tendríamos como escala de reducción, las normalizadas son los 1,5, 1,10, 1,20, 1,50, 1,100, 1,500 y 1,1000. ¿Por qué van aumentando? Porque en función de lo que yo quiera representar, tendré que reducir 5 veces, 10, 20 o 50. Por ejemplo, si yo quiero hacer sobre el papel el dibujo de una silla, igualmente con una escala 1,10 ya me caben los límites. Pero si yo lo que quiero representar es un campo de fútbol, por ejemplo, pues igual tengo que someterlo a una reducción más grande para que me pueda entrar en los límites del dibujo, con lo cual tendría que aumentar la escala de reducción, igual meterlo en unos 500, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir 1,500? Pues que cada lado se divide su longitud en 500 veces para representarlo en el dibujo, ¿vale? Pues de manera análoga tenemos también la escala de ampliación, que es justamente lo contrario. Si yo tengo un objeto excesivamente pequeño, como puede ser el componente de la placa base de un teléfono móvil, y yo digo, dibújamelo, pues igual se ve tan pequeño que es que no es apreciable a los humanos, con lo cual tenemos que hacer justo lo contrario, ampliar su escala hasta que sea perceptible a la vista. Y así de esa manera, en función de la entidad del objeto que queramos representar, pues se le puede someter a una escala de ampliación de 2, de 5, de 10, de 20 o hasta de 50, la que sea necesaria para que el dibujo quede perfectamente definido. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una moneda de 2 euros. Si yo quiero representar en papel una moneda de 2 euros, pues, realmente lo puedo hacer a la escala natural, a la escala 1:1, porque tiene una medida adecuada para que se pueda representar y sea perceptible. Pero si yo por lo que fuera, porque quiero tener más detalle del interior, del troquelado, del grabado, la quiero ampliar, pues entonces yo la podría someter a una escala, por ejemplo, una escala de ampliación de 2:1. Mido la realidad la moneda y todas las medidas, en este caso el diámetro, pues lo multiplicaría todo por 2 para representarlo en el dibujo. Y de manera análoga tendríamos la escala de reducción, que la escala de reducción es igual, pero en vez de multiplicarlo, pues lo que haríamos simplemente es dividirlo. Y si tenemos una reducción de 1 a 2, quiere decir que la medida real que yo quiero representar aquí, tengo que dividirla en este caso, entre 2. ¿Vale? Bien, aquí hay diferentes tipos de situaciones que se pueden presentar con la escala de un dibujo. Tener que determinar la medida del dibujo de un objeto a partir de sus medidas reales, tener que determinar la medida real de un objeto a partir de un dibujo realizado en una escala y tener que determinar la escala a que se da de dibujar un objeto. Todo esto siempre tiene el mismo tratamiento. Escala de ampliación, escala de reducción o escala natural. Y la escala siempre es igual a dibujo partido por realidad, como hemos comentado antes. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cada una de las situaciones. Dice, queremos dibujar a escala 1:10 la vista en planta de un tablero de ajedrez de 40 por 40. Si es escala 1:10, cuando el denominador es mayor, siempre estamos en escala de reducción. Entonces, la escala 10 indica que el dibujo ha de ser 10 veces más pequeño que el tablero. Por lo tanto, cada medida se tiene que dividir entre 10. Yo lo que haría, pues mido el tablero de ajedrez, tiene 40 centímetros, divido entre 10, porque la escala de reducción es 1:10, y 40 entre 10 me da 4. Pues yo dibujaría en mi papel un tablero de unas dimensiones de 4 por 4 centímetros. Y así estaría reducido a una escala 1:10. Apartado B. Deseamos otra situación que se puede dar. Deseamos determinar la medida real de un envase de tetrabric de 2 litros a partir de un dibujo hecho a escala 1:5. Medimos las aristas A, B y C en el dibujo del tetrabric.
Fijaros, yo estoy en escala 1,5. Como es 1,5, quiere decir que una escala de reducción, porque el denominador es mayor y está reducido en 5 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que cada dimensión que tengamos en el dibujo, para pasarlo a la realidad, lo tengo que multiplicar por 5. Por lo tanto, yo tengo 4,8 centímetros por 5, quiere decir que la realidad tiene 24 centímetros. Y así sucesivamente haremos con el resto de dimensiones, con lo cual obtendríamos las dimensiones reales, en este caso del tetrabric. Dice, necesitamos saber la escala, otro caso, a la que debemos de dibujar una cancha de baloncesto de 26 metros de longitud y 14 de anchura para que quepa en una hoja de papel. Bien, este es interesante. ¿Por qué? Porque aquí se trata de descubrir cuál escala es la adecuada para que un objeto, en este caso, una superficie, una cancha de baloncesto, yo la pueda dibujar en mi papel. Pues entonces, siempre se actúa de la siguiente manera. Nos vamos al lado mayor, que es el que me marca el límite. 26 metros, si lo pasamos a centímetros para manejarnos mejor con la regla del papel, son 2.600 centímetros. Y ahora, tenemos que el lado mayor de una hoja es 29,7, pero tenemos que descontar los márgenes, que son 1 centímetro por cada sitio. Por lo tanto, en la superficie que tenemos libre es de 27,7 centímetros. Ahora, dividimos el lado mayor por el lado mayor de nuestra hoja. El lado mayor es 2.600 centímetros de la cancha de baloncesto y el lado de nuestra hoja es 27,7. Cuando yo divido, nos queda 93,86. Cuando nos da un número que es decimal, tenemos que llevarlo a un valor normalizado, siempre por encima. Pues el normalizado por encima de 93 es el 100. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo una cancha de baloncesto le someto a una reducción de 1,100, esta cancha de baloncesto me entrará en los límites de mi papel. Acotación. También vamos repasando asuntos y elementos que visteis el año pasado. Pero bueno, acotar simplemente es poner las medidas reales sobre el dibujo. Simplemente es anotar las medidas que tiene en la realidad cuando nosotros representamos un dibujo. Y la acotación tiene diferentes elementos. Vamos a describirlo uno por uno. Líneas de cota. ¿Qué es la línea de cota? Estas líneas se trazan paralelas a la dimensión que se quiere acotar. Esta de aquí es la línea de cota. Esta, la que acaba normalmente en una flecha. Y marca la longitud que yo estoy, en este caso, dimensionando. Flechas de símbolo de cota. Las flechas son los extremos de las líneas de cota y lo que te delimita es la longitud de la línea de cota. ¿Las líneas auxiliares cuáles son? Líneas auxiliares son estas de aquí. Son las que delimitan las líneas de cota. Y por último, la cifra de cota, que la cifra de cota expresa la medida real de la dimensión acotada. ¿De acuerdo? Estos son los elementos más significativos de la acotación. ¿Cuáles son las normas de acotación? Aquí en esta os enlazo una página web donde vienen las normas de acotación del dibujo técnico. Y debéis de verla, porque ya no solo es interesante, sino que es que cuando nosotros acotemos un dibujo debemos de seguir escrupulosamente toda la normativa en cuanto a la acotación del mismo. Aquí os pongo un ejemplo de dos, y como vienen explicado, que viene explicado bastante bien. Por ejemplo, dice, la línea de cota hay que situarla paralela al lado de la pieza que queremos acotar. Esto estaría bien, esto estaría mal porque no es paralela. Y otra regla de cota es que el número que indica la cota tiene que estar sobre la línea, mirando desde la derecha, mirando desde aquí, centrado y ligeramente separado de la línea de cota. No vale ponerlo en otro sitio, pegado una flecha en un extremo, no, tiene que ser de esta manera, ¿vale? Bien, visitad la web y ahí veréis el resto de reglas para acotación. Y por último, quisiera ver con vosotros para la parte final del tema, que es el diseño asistido por ordenador. En este caso hay muchos programas, hay mucho software en el mercado de diseño asistido por ordenador. Os propongo el LibreCAD, primero porque es gratuito y segundo porque empieza desde unos conceptos muy básicos y no requiere de unos conocimientos previos muy avanzados para poder manejarse en el programa, ¿vale? Una vez que abrimos el programa en la página web librecast.org y podemos editar en preferencia el lenguaje, el idioma del programa, podemos ponerlo en español o dejarlo en inglés, como queramos. Bien, pues en este caso, cuando abrimos el programa, lo primero que vemos es
una primera ventana grande, oscura, central, que es en la superficie del dibujo, es como si fuera nuestro papel, una línea de herramientas aquí en la parte izquierda y un menú de capas en la parte derecha. Y aquí debajo vemos una zona de comandos. Los comandos es el detalle, cada vez que yo pinche sobre un comando, comando línea, comando borrar, comando circunferencia, comando rectángulo, pues me da un detalle del comando que en este caso está activo. ¿Vale? Bien. Os sugiero que detenidamente vayáis mirando con el programa abierto todos los pasos que a partir de ahora aparecen en la explicación de la unidad, porque estos son programas que se coge destreza con la práctica, no hay otro camino. Tenéis que visitar todos los menús, aquí os explica cuáles son las diferentes líneas, los diferentes comandos de línea, comandos rectángulos, estos son todas las herramientas y cada una con sus propiedades. Configurar el formato, la precisión de las unidades, el ángulo en que se va a medir en decimal, la unidad de dibujo si se pone en milímetros, en metros, en función de la pieza que yo quiera dibujar. Si es una pieza pequeña puedo poner en milímetros, si lo que se trata de dibujar, por ejemplo, una pista de atletismo, pues lo podrían poner la unidad en metros. Así, entonces este programa la verdad que da muchísimo, muchísimo de sí. Aquí explicamos también en la línea de comando, pues todos los comandos que vamos tomando, cómo se hace para poner un punto, cómo se puede volver al menú anterior, cómo se añade un texto, cómo se ajusta, cómo puedo cómo hacer un zoom para ampliar la zona del dibujo que realmente me interese. Y podemos empezar, si queréis, pues con el formato A4, que es el estándar que nosotros solemos manejar, que es el tamaño folio. Aquí también te explica cómo poner un rectángulo con esas dimensiones y estaríamos asimilando el área del dibujo a la de un folio tal y como estamos nosotros acostumbrados a concebirlo. Aquí está cómo podemos dibujar cómo se puede hacer, dibujar un rectángulo de un cuadro horizontal, te va dando cada una de las pautas y de los pasos que tenemos que hacer para lograrlo. Aquí hay una práctica que es dibujar un dibujo en planta de un dormitorio y también te va creando pues, paso a paso, vamos viendo una práctica como dibujar un escritorio pues con una línea doble, paralela y después lo podemos sombrear con la herramienta relleno para que parezca esto los límites de para que simule lo que sería la tabiquería que delimita el espacio. Podemos también te explica cómo se le añaden los elementos de carpintería, como puede ser una puerta, puede ser una ventana, sucesivamente, y ponerlo en diferentes capas. Podemos poner también el mobiliario, pero también podemos una capa distinta. Cada capa es como si fuera una categoría del dibujo, ¿vale? Si yo quiero una capa mueble, pues es como si yo superpusiera con papeles de calco, si lo hicieran en papeles de manera física, si yo superpongo elementos del dibujo en papeles de calco, pues eso sería dibujar por capas. Que la verdad que es muy interesante en los programas de diseño gráfico. Otra capa, por ejemplo, podría ser la acotación, donde yo le pongo aquí cada una de las medidas para que si esto es un plano para un elemento de obra, que cuando tengan que ejecutarlo sepa cada elemento que interviene en el dibujo qué dimensión tiene. Y mediante el menú Archivo, vista de previa de impresión, te abre el programa una ventana en la que tú visualizas el dibujo tal y como lo verías una vez lo hubieras impreso en la impresora o en el plotter. Bien, y aquí hay diferentes prácticas que os invito a que la vayáis haciendo. Este, por ejemplo, es una práctica que te lo indica paso a paso cómo debes hacerlo para un portacelo o portafiso, ¿vale? Aquí te indica, ya podemos trabajar con circunferencia, con tangencia, con radio y líneas rectas, circunferencias concéntricas. La verdad que esta práctica es muy completa. Os invito a que la vayáis haciendo. Diferentes colores, diferentes capas. La parte por aquí donde sale el fiso se le ha añadido otro color para diferenciarlo del resto del cuerpo. Podemos recortar, podemos alargar, podemos copiar. La verdad es que esta práctica es, como he dicho antes, muy completa. Y aquí finalmente quedaría ya como el dibujo terminado. Podéis, podéis comprobar la perfección en el trazo de un dibujo técnico hecho mediante en este caso, un ordenador.
Finalmente os dejo aquí con una serie de tutoriales que son de gran utilidad, hecho un compañero profesor, y la verdad que es que explica paso a paso con diferentes prácticas y os sugiero y os aconsejo que si tuviéramos tiempo lo haríamos en el aula y si no, si os atrae el tema y queréis avanzar en el diseño asistido por ordenador, que visitéis los tutoriales, pero siempre con el equipo, con el programa abierto y que lo vais haciendo paso a paso. Es la única manera de que realmente el tutorial sea productivo. Os dejo varios, ¿vale? Los dejo por aquí, lo estamos viendo, os dejo varios de varias prácticas de cómo hacer la vista de una pieza, en este caso un triángulo y sus parámetros fundamentales, la pista de la fachada de un edificio, en este caso una práctica de una linterna. En fin, la verdad que he tratado de poner que sea lo más completo posible, recopilar los tutoriales al máximo para que realmente avancéis en las habilidades de, este caso, el programa en LibreCAD. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí dejamos la explicación de la unidad.